ahí en Mateo 21. Vamos a leer el capítulo 21 del 1 al 17. Y cuando lo tengan, con amén. Digan amén. Mateo 21. Sí. Mateo 21. Sí. Matthew 21, 1 through 17. 1 to 17. Ok. Matthew 21. We're going to read the whole chapter, right? Del 1 al 17. 1 to 17. Ok. ¿Lo tienen? We're going to read. Lo voy a leer. Ok. Dice, la entrada triunfal en Jerusalén. Y cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un polino con ella. Desatadla y traédmelos, y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron conforme Jesús les mandó, y trajeron el asna y el polino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y de la que iba detrás clamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró a Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, profeta de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas, y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste las alabanzas. Y dejándolo salió fuera de la ciudad a Betania y posó ahí. Vemos aquí la historia hoy en este día, el domingo ¿de qué es hora? De Palmas, de Domingo de Ramos de Palmas. Hoy celebramos ese domingo, en aquel día, recordando cuando nuestro Señor Jesucristo vino a Jerusalén, entrando en esta entrada triunfal. Hay muchas cosas que podemos aprender aquí en este pasaje, pero nos vamos a enfocar en lo principal. Tenemos que entender un poquito lo que estaba pasando en aquel tiempo en Jerusalén. Desde los tiempos de José, ya todos hemos aprendido esto, que el pueblo de Israel fue llevado a la tierra de Egipto, porque ya sabíamos que iba a pasar. ¿Qué era lo que iba a pasar? Venía un tiempo de hambre, ¿verdad? De abundancia, 7 años de abundancia y 7 años de escasez.
So, desde ese tiempo Dios manda a su pueblo a la tierra de Egipto, que Egipto espiritualmente significa el mundo, el pecado. Um, y vemos aquí, bueno, ya desde hace muchos años que Dios lo manda a su pueblo. ah, y desde ahí habitó el pueblo de Israel en Egipto. Después pasaron muchos años y estando el pueblo de Israel en Egipto fueron bendecidos. Dios les trajo gran bendición y hablando espiritualmente, viviendo el pueblo de Dios en Egipto en el pecado, los oprimió. Ah, el pecado, el pecado es una cadena. El pecado esclaviza. Ah, Ustedes pueden ver por qué los drogadictos, todo que tiene un vicio de pecado, es una adicción y encadena. Así es como Satanás tenía oprimido al pueblo de Israel. Entonces, Dios provee un libertador y se llama, ¿cómo se llama? Moisés. Moisés. Entonces Dios habla a Moisés y lo manda a que saque a su pueblo de Israel, de Egipto, perdón. Y viene Moisés con compañía de su hermano Aarón y habla con el faraón y le dice que, ¿quién le dijo? Yo soy Jehová. Le dice, le da instrucciones de cómo va y saque al pueblo de Israel. Y lo saca, ¿verdad? ¿Con cuántas plagas? 10 plagas, ¿verdad? Usa 10 plagas para sacarla, pero la mayor de ella es cuando la que doblegó al faraón fue la muerte de los primogénitos. Ahí es cuando el faraón accedió a que el pueblo saliera de Egipto. Después vemos ya que Dios trajo por mano de Moisés por 40 años a su pueblo en Israel, en un periodo que se podría tardar 6 días de Egipto a Israel, a Jerusalén. Tardó 40 años para llevarlo hasta allá. Por 40 años Dios lo trajo, si se puede decir, como en una prueba, porque el pueblo de Israel era un pueblo rebelde, siempre estaba quejándose, nunca estaba satisfecho. So Dios los estuvo, vamos a decir ahí, los estuvo moldeando en esos 40 años. De esos 40 años que los trajo en el desierto, no todos fueron a la tierra prometida, ni incluso aún Moisés llegó a ver la tierra prometida por causa de su desobediencia. Hubo ahí una historia donde el pueblo de Israel, una parte se rebeló ante Dios, empezaron a hacer un ídolo en lo que Moisés estaba en el monte Sinaí cuando Dios le estaba dando las tablas. Acá abajo estaba habiendo una conspiración y se levantaron en contra de Dios, no de Moisés, de Dios, y juntaron todo el oro e hicieron un becerro de oro. Y después, cuando venía bajando Moisés, se supo de lo que estaba pasando y se enojó y quebró las tablas de la ley. Para esto Dios trajo ahí una purificación de su propio pueblo, de los que sacó de ahí. Dice que ¿qué pasó? ¿Alguien sabe qué pasó ahí? Dice que se abrió la tierra y se fueron todos los que se rebelaron ahí. Se los tragó la tierra. Y así es como dice su palabra, ¿verdad? Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de mañana. Él no cambia, él sigue siendo Dios, Él es el mismo. Y como ya les había explicado una vez, que ahorita simplemente está su ira calmada por el sacrificio de Jesucristo que hizo en la cruz. Entonces, Dios sigue siendo el mismo. Después, ya que pasó eso, entran a la tierra prometida, a Jerusalén, y Dios los tiene ahí, los tiene en el principio mandados por el rey David. Pues vivían en victoria porque hacían conforme a la voluntad de Dios. Pero como dije, el pueblo de Israel siempre fue un pueblo insatisfecho
quejabroso, quejándose de todo siempre. Y Dios les prometió muchas bendiciones, pero también así como les prometió bendiciones, les prometió maldiciones si no hacían conforme a lo que les enseñaban. Entonces el pueblo de Israel se tornó a los dioses ajenos, quisieron ser como las naciones y empezaron a traer sus ídolos a Jerusalén. Y si ustedes leen el Antiguo Testamento, en todo ese periodo, Dios los castigaba fuertemente. Dios les traía condenación, los castigó duramente por adorar a otros dioses. Entonces, ya después de 400 años, cuando viene Jesucristo aquí a la tierra de Israel, en este tiempo, cuando viene Jesucristo, ya ellos sabían, los escribas, los sacerdotes sabían que Dios les iba a mandar una vez más un Salvador, pero ellos esperaban a otro Moisés, esperaban a alguien así como Moisés lo sacó de Egipto. Ellos estaban esperando ese Mesías que viniera con poder como lo hizo Moisés. Y pues se llevaron una gran sorpresa, ¿verdad? Cuando viene Jesucristo, como dije, ellos ya sabían que venía Cristo, que ellos esperaban en su Mesías, aún lo siguen esperando, pero desde el profeta Isaías les enseñó, les dijo que les iba a mandar un Salvador, y ahí eso lo vemos aquí en Isaías 6:11, ¿alguien lo lee? Isaías 62:11. He aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra. Decida la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador. He aquí su recompensa con él y delante de él su obra. Amén. Isaías 62:11. Ahí vemos cómo Dios les dice, ¿verdad? He aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra. Decid a la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él y delante de él su obra. Y también lo podemos ver en Zacarías 9:9. ¿Alguien le da lectura? Nueve, 9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Amén. Entonces vemos aquí, ¿verdad? Desde hace años atrás, Dios les promete este Salvador. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Entonces, ¿esto dónde se acuerdan que lo leímos? Aquí lo acabamos de leer, ¿verdad? Entonces, después de tantos años, vemos aquí cómo lo que dice Dios en su palabra se cumple. Así que todo lo que está escrito en su palabra se va a cumplir, aunque muchos piensan que no se cumplirá. Todo lo que está escrito, especialmente en el libro de Apocalipsis, se va a cumplir, así como se cumplió aquí esta profecía. Entonces vemos aquí al Salvador entrando, y como les dije, era lo que esperaban, era un otro Moisés. Entonces dice ahí en el versículo 6, dice, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, pusieron sobre sus mantos, y él se sentó encima, y la multitud era ¿cuánta gente era? Muy numerosa. Y estas personas dice que tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente
iba delante y que iba detrás clamaba diciendo, ese fue el canto que cantamos ahorita, ¿qué era lo que clamaban? Hosana en las alturas. Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Vemos aquí una multitud que lo alababa y lo aclamaba. Dice entonces, venía después esta era parte de su ministerio de Jesús cuando viene por primera vez a Jerusalén. Va directamente, ¿a dónde va? Se dirige hacia el templo. Entonces dice ahí en el versículo 12, ¿a alguien léalo? Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y el 13 también. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Amén. Entonces aquí viene Jesús molesto en esta entrega triunfal. Se dirige hacia el templo y ve a lo que estaba pasando. Él ya sabía, ¿no? Él es Dios, él sabe todas las cosas. Pero él va en forma de hombre a ver lo que estaba pasando en la casa de su papá. Y el templo de Israel fue creado con un propósito, era para que vinieran las personas a buscar a Dios, a clamar a Dios, y era para que fuera una casa de oración. Pero como en los días de hoy, hicieron una casa de ladrones, ¿verdad? Hoy en nuestros días estamos para que nosotros prediquemos la palabra de Dios, para que sin cobrar nada, sin querer tener algún lucro, alguna ganancia, nuestro deber es darle la palabra de Dios para que las personas se salven, para que las personas se conviertan a Cristo. Y los templos que sean para que la gente busque un lugar donde tengan a dónde ir, a dónde apoyarse espiritualmente y buscar de Dios. Pero como en esos tiempos y en nuestros tiempos se hicieron casas de ladrones, era todo lo que eran trasquilar a las ovejas, sacarle su mayor producto. ¿Qué producen las ovejas? Lana, ¿verdad? Y pues hoy también es lo mismo, sacarle la lana de las ovejas. Y eso es lo que estamos viendo ahora, pero parece que Dios va a hablar en este tiempo a muchas personas y esperemos que sí, con esto que estamos viviendo. Entonces, vemos aquí a Jesús molesto. Y después dice que entró, aquí es el único lugar donde ven a Jesús actuando de esta manera, que dice que Jesús entró en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían en el templo y volcó las mesas, ¿verdad? Hizo ahí un destrozo ahí, enojado por lo que estaban haciendo, que no hicieron lo que tenían que hacer en la casa en el templo de Dios. Pero bueno, lo vemos aquí molesto y dice el versículo 14, ¿cómo dice? Que vinieron a él en el templo ciegos y cojos Y lo sanó. Entonces aquí vemos a Jesús en su ministerio, cómo venían a él, ¿verdad? Y dice que su palabra dice que él hizo muchos milagros y todo lo que está escrito en los evangelios. Si hubiera todo el papel del mundo, no se completaría para escribir todas las cosas que él hizo, ¿verdad? En su ministerio de 3 años y medio. Aquí hizo bastantes milagros y bastantes sanaciones, curó a los ciegos, a los cojos y infinidad de milagros. Pero esto es algo muy importante. Dice aquí, fíjense cómo dice en el versículo, siempre va a estar la oposición. En el versículo 15, ¿cómo dice? Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que en el templo que hacía a los muchachos, aclamando en el templo y diciendo Hosana al hijo de David, y se indignaron.
Amén. Entonces vemos aquí a la juventud, ¿verdad? Clamando y contentos de porque habían venido su rey, pero siempre va a haber la oposición, siempre van a estar los religiosos. En cualquier iglesia que usted vaya va a haber gente religiosa, donde quiera que vaya, esa nunca va a faltar. Pero Dios sigue siendo hoy en nuestros días milagros. Y luego les dice, enojado les dice, le preguntaron en el 16, le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí. ¿Nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste, ¿qué? La alabanza. Entonces vemos aquí cómo estos jóvenes clamaban a Dios, ¿verdad? Contentos. Después ya en el versículo 17 dice, y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Entonces vemos aquí a Jesús en esta entrada triunfal donde vimos muchas personas que se alegraron, que estaban muy contentos, porque creían que venía este nuevo Moisés, este nuevo libertador, este Mesías que es el verdadero Mesías, pero no venían de la forma como ellos pensaban, porque ellos tenían una esperanza, tenían una, ¿cómo se puede decir? Una expectación de que iba a venir alguien muy poderoso, como Moisés. Pero, libertará físicamente. sí, pero dice la palabra de Dios que así como son los cielos, así como son de altos los cielos, como dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, así como son de altos los cielos de la tierra, así son mis pensamientos. O sea, nuestros pensamientos, aunque de la manera que de la mejor que la podemos tener, no podemos pensar de la misma manera que Dios. Dios tenía un plan para libertarnos, para darnos la libertad del pecado. Y así venían con el pueblo de Israel. Entonces, aquí bien contentos todos. Esto es lo más triste de esta historia, porque decía que cuántas personas fueron las que vinieron gozosas. Muchas, ¿verdad? Mucha gente dice que era la multitud, era muy grande y numerosa. Entonces, si ustedes se recuerdan, les voy a dar un ejemplo cómo es la gente, cómo son las personas del mundo. ¿Se acuerdan cuando ganaban los Spurs? ¿Cómo los traían los Spurs? Los adoraban. Oh, go Spurs, go. Y así cualquier equipo que tiene su equipo, su ídolo favorito, lo que sea. Mientras todo está bien, mientras están en lo alto, pues los tienen en la altura, ¿verdad? Pero ya después que no ganan, que no hacen nada, ¿qué es lo que dicen? No sirven para nada, bola de perdedores. Just like when America loses. Sí. Y esa es la conducta, esa es la forma de actuar de todas las personas del mundo, es la forma de la mayoría, no de todas, pero la mayoría de actuar. Mientras que todo está bien, está bueno. Entonces, aquí es donde, en esos tiempos que estamos viviendo hoy en día, es donde, así como Dios trató con su pueblo por 40 años, cuando se vengan estos tiempos difíciles, más que estamos empezando ahorita, así como en el tiempo de Moisés en el desierto, cuando Dios probó a su pueblo y para que salieran los que iban a salir de ahí, así Dios en nuestros tiempos, a la iglesia, Dios va a probar a la iglesia a ver quiénes verdaderamente son y quiénes no son. Porque así como en nuestros días hoy se predica a un Cristo que es un Cristo que les da todo lo que quieren, ¿verdad? Que les da una prosperidad sin igual, que buscan a Dios, no buscan a Jesús, sino que buscan lo que Jesús les da. Y aquí lo vemos en esta historia, en su ¿cómo se dice? En su ministerio. Muchos lo seguían porque les daba de comer gratis, alimentaba multitudes, les hacía milagros y les hacía muchas cosas, y por eso seguían a Jesús, por lo que les daba, más no porque le amaban. Y así como miran esta multitud aquí, que era mucha multitud que le tiraba las palmas en su camino,
Esta misma gente que gritaba Hosana a Dios en las alturas, ¿qué creen que gritaba unas semanas después? Crucifíquenme. Crucifíquenle. Los mismos que decían, yeah, go Spurs, go. Así, no sirven para nada. Así esa misma gente que gritaba Hosana al Hijo de Dios en las alturas, los vemos después gritándole que lo quieren crucificar. Esta es la más terrible manera de responder de las personas. Entonces, en esta mañana que quiero que tengamos en nuestra mente, que pongamos en nuestro corazón, que no seamos de las personas que buscamos a Dios simplemente por lo que nos da, sino que le amemos de corazón y no de palabra, porque vienen tiempos difíciles, vienen tiempos que la iglesia va a ser probada. Muchos de los que están en las iglesias, de ahora que lo que se venga a la economía o lo que pueda venir, si se pone peor la cosa, muchas de estas personas que fueron engañadas, les fue predicado Jesús Santa Claus, muchas de estas personas, pastores, se van a apartar, se van a salir porque nunca fueron cimentados en la palabra, nunca fueron cimentados en Él. Y para eso vamos a ver este ejemplo. Ahí en Mateo, en San Mateo 7. ¿7 qué? San Mateo 7 dice, sí, 15, ¿no? ¿Verdad? Se lo paso por aquí. porque puse 7, no, es 24. Los dos cimientos, fíjense bien, y esta que sea la enseñanza en esta mañana, dice aquí, alguien lo lee porque ya me dio la tos. What about English? Léelo en English. Matthew 24. Oh, 7:24. Oh, 7:24. Dice, cualquiera que pues que me oye estas palabras, ¿ese es? Sí. Sí. Estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Nomás el 24. Hasta el 29. Y ahorita lo lees en inglés. Descendió Todo. lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon. Dice, descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén. Ahora tú, David, en English. wait, 7:24? 7:24 to 29. Chapter 27? Chapter 7, Verse 20, starting 27. Oh. I mean on 24. Oh, okay. So from 1 to 24? No, verse 24. Verse 24. Chapter 7, verse, Chapter 7, 24. Hasta 24. no, 24. 7, verse Comienzan 24. al 24. 2:20. Oh, and then I finished the capítulo. Yes. I get it. No. Okay, go. There's no 24.
whoever hears these teachings of mine and obeys them like a wise man who built his house on a rock, it rained hard, the floods came, and the winds blew and beat against that house. But it did not fall because it was built on the rock. Whoever hears these teachings of mine and does not obey them is like a foolish man who built his house on sand. It rained hard, the floods came, and the winds blew and beat against the house, and it fell with a loud crash. When Jesus finished speaking, the people were amazed at his teaching. He did not teach like their teachers of the law. He taught like someone who has authority. Amén. Entonces aquí tenemos esta parábola que dice los dos cimientos. Y esta la vamos a aplicar en nuestras vidas, ¿verdad? Porque, como les dije, a ese Cristo que se predica al que da prosperidad, y no que no nos dé prosperidad, pero a ese Jesucristo que las personas lo siguen simplemente por lo que Él les da, siguen a Jesús por conveniencia. Es ese amor, ¿cómo se llama ese amor? Convenenciero. Convenenciero, ¿verdad? Es el amor ¿mande? Egoísta. Cuando tú quieres una persona simplemente por lo que te da, por lo que sacas de esa persona, más no es un amor sincero, no amas verdaderamente a esa persona, es un amor convenenciero. Así hay muchas iglesias, pastores, personas que siguen a Jesús por eso, porque les da, porque quieren de lo que les da. Entonces, ese es un cimiento. Y el otro cimiento es el que ama a Jesús por lo quien Él es, no por lo que podamos sacar de Él, sino por Él, por amor a Él. Entonces dice 24, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. En toda la Biblia, cuando ustedes lean esta palabra, en la roca está hablando de Cristo. Entonces, la roca significa, cuando alguien edifica una casa, tiene que tener un cimiento, un fundamento fuerte hasta que llega en la roca. Cuando hacen una construcción, escarban, quitan todo lo que es la tierra suave, el que dicen topsoil, hasta que le llegan al base, a la piedra dura. Ya cuando llegan a esa piedra, ahí empiezan a tirar la cemento y de ahí empiezan a hacer las paredes. Pero cuando no escarban y hacen casas sobre la arena, esa casa se va a caer, porque ahorita lo vamos a ver qué es lo que le pasa. Nuestro fundamento tiene que ser centrado en Cristo Jesús, no en las cosas que da Cristo. Entonces, si nuestros cimientos están en la persona, que es Jesucristo, perdón, vamos a tener esta seguridad. Dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, lo compararé, Jesús comparándonos a alguien prudente que edificó su casa sobre la roca. Dice que vinieron la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque fue fundada sobre la roca. Así que si nosotros estamos fundados en Cristo, que si nuestra fe está fundada en Él, va a venir el coronavirus, va a venir la hambruna, va a venir lo que venga, y eso no nos va a tumbar, porque nuestra fe está cimentada en Cristo, no en las cosas que da Cristo. Entonces, ¿y qué hay de las otras personas que le siguen a Cristo por lo que les da, verdad? Porque siguen a los que, como en aquel tiempo, ¿verdad? Que los seguían simplemente porque les hacía milagros y porque les daba de comer. Entonces dice el versículo 26, ¿alguien lo lee, por favor? El versículo 26. Y les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? No, el 7:26. Pero cualquiera Y que me descendió oye, lluvia. Dale. pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena.
Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Amén. Entonces, para esas personas que siguen a Cristo, simplemente lo que les ofrece, por los que les da, dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, las personas desobedientes que nomás van los domingos a la iglesia y el domingo, ya otros días ya No, ya. viven como quieren, les compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Fíjense, este la hizo, ¿se imaginan si ustedes hacen una casa ahí en la orilla de la playa? ¿Qué les va a pasar? Pues se cae, ¿verdad? Dice, y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos, las mismas situaciones que le pasa a la casa fundada en la tierra, en la roca, es lo mismo, lluvia, ríos y vientos. Entonces, y descendió lluvia, vientos, y soplaron ríos, y descendió con toda su fuerza, con ímpetu, contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Así que, aquí hay dos maneras de vivir. La primera, la casa fundada en la roca, es aquella casa que vive conforme a la voluntad de Dios, que vive haciendo su voluntad. No viviendo desenfrenadamente como la mayoría de donde pues una vida que no dice que por sus frutos nos conocerán, ¿verdad? Entonces, para poder estar fundados en esta casa hay que ser obedientes, porque dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, toda su enseñanza de Cristo, dice, ¿y qué dice? Y las hace. Entonces, para poder estar fundados en esta roca, en Cristo Jesús, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Y los compararé a un hombre prudente, y el que edificó su casa sobre él. Dice, pero el que es desobediente, fíjense, ¿cómo dice el 26? Pero cualquiera que me oye, igual que la casa fundada en la roca, cualquiera que me oye estas palabras, ¿y qué? Y no las hace. Y no las hace, ¿verdad? Porque, como les dije, podemos pretender servir a Dios, vamos a la iglesia y oímos su palabra y salimos como si nada, así como ya que ya vine, ya me fui y dale como sea, vivir nuestra vida como nos gusta. Entonces aquí está, su casa fue edificada sobre la roca, ¿verdad? Muchas personas que van a las iglesias que sí, nosotros no podemos decir quién es y quién no es, pero Dios conoce los corazones de cada persona. Pero cuando están ahí en la iglesia son unas personas y después cuando salen de ahí, pues ya son otras personas. Entonces, esas personas son comparadas a los que fundaron su casa en la arena, porque oyen su palabra, pero no la hacen. ¿Quedó bien entendido eso? Entonces, ayúdenos, Señor, a que no seamos simplemente oidores, sino que seamos hacedores de su palabra. Y fíjense, aquí dice entonces, esto lo vamos a ver si no estamos fundados bien sobre la roca, vamos a ver estas consecuencias. Dice, al que hizo su casa en la arena, dice, ahora con esta tribulación que se va a venir, que vienen estas, no tribulación, pero principio de dolores, estas cosas que vamos a tener que pasar, ya sea lo que Dios quiera que venga, pero que sean vientos, que sean lluvia, de una manera espiritual, o sea, van a venir problemas a nuestra vida. Si viene lo que estamos viviendo ahorita, estas tempestades, venga lo que venga, muchas de estas personas que simplemente no estaban fundados bien en Jesucristo, estas personas las vamos a ver que se van a decir, no hombre, yo que perdí mi vida ahí siguiendo y van a empezar a blasfemarlo y a decir tanta palabra en contra de él y se van a apartar. Pero si nosotros estamos bien cimentados, bien fundados en su palabra y que hemos creído de corazón en él, todo esto que venga no nos va a afectar en ninguna manera, porque estamos ¿qué? Estamos cimentados en la roca. Estamos cimentados en la roca. Y dice que Él va a tener cuidado de nosotros. Entonces, en este día, en este domingo de Ramos, que no seamos como esas multitudes
que estuvieron en aquellos tiempos, ¿verdad? Cuando estaban esperando algo que no fue lo que ellos esperaban, simplemente dijeron, 2 semanas después, 1 semana después, dijeron, crucifíquenle, crucifíquenle, porque no era lo que ellos esperaban. Pero lo que Dios hizo en la cruz fue, Él vino ahí para morir por nosotros, para pagar por nuestros pecados. Con su muerte en la cruz, Él pagó, Él liquidó nuestra deuda con Dios, nos salvó del pecado, nos sacó de Egipto, nos libertó. Con su resurrección nos volvió a dar vida eterna y otra vez volverá a venir. Así que si todo el que creyere que Jesús se levantó de los muertos, será salvo. Entonces, que tengamos bien entendido estas palabras y que tengamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Entonces, nos vamos a despedir con una oración y le voy a pedir a tú, Lucy, despídenos.